comamos juntos. Y póngalo con signos de admiración a los lados. Repito, título, la práctica de la hospitalidad. Subtítulo, comamos juntos. ¿En alguna ocasión han escuchado algo sobre la hospitalidad? Es parte de la hermandad. En el versículo 1, el Espíritu Santo primeramente dice que debe de permanecer en usted, en mí, en todos los que componemos esta congregación, el amor fraternal. Y una señal de que practicamos, de que está vivo, de que está en efervescencia, ese amor fraternal es una manera de hacer alusión a la hermandad. Una señal de que está vivo en nosotros es que practicamos la hospitalidad. La palabra de Dios nos manda no olvidarlo. De hecho, son cosas que son obligatorias. Hay muchas cosas que son obligatorias para los que tienen liderazgo. Cosas que para usted como miembro de esta iglesia, usted tiene su libre albedrío para obedecerlo o no, hacerlo o no. En el caso de aquellos que suben a esta plataforma o que tienen un liderazgo grupal, no son opcionales. Dentro del reglamento interno de la iglesia, dentro de los requisitos de la iglesia, son obligatorios para que alguien pueda funcionar como líder aquí. Y todo tiene como fuente de inspiración o de guía la palabra de Dios. Si el Señor nos lleva a ese punto, veremos que la hospitalidad no es una opción para alguien que es diácono. Que la hospitalidad no es una opción para alguien que es levita. La Biblia va a mostrarnos que para alguien que es ujier, la hospitalidad es algo obligado. Lo menciona su Biblia. Pero aquí nos dice de manera general que no lo olvidemos. Hay algunas cosas que el Espíritu de Dios en toda la Biblia nos dice, no lo olvides, acuérdate de esto, acuérdate de lo otro. En el caso concreto dice que no debemos de olvidar la hospitalidad. Y luego da una razón bien importante, dice que por causa de la práctica de la hospitalidad, algunos sin saberlo terminaron hospedando ángeles. ¿En quién piensa usted cuando el Espíritu de Dios asegura esto? ¿Cuántos vemos en la Biblia que sin saberlo, por ser hospitalarios, hospedaron ángeles? Santo es el nombre de Jesús. Por razón de la experiencia que tenemos, por ya los años que tenemos, de relacionarnos, de interactuar con seres humanos cuando estábamos en la escuela, en el núcleo de la familia, en la situación de los trabajos, todos nosotros debiéramos de dar testimonio esta tarde que la práctica de la hospitalidad es algo tremendamente importante y necesario en razón de las relaciones humanas. Todos aquí tenemos relaciones con otros seres humanos. Entonces, quienes hemos tenido experiencias al relacionarnos con otros, sabemos que la hospitalidad juega un papel bien importante en toda relación. Yo no sé cómo le hicieron Mike y Alan. Tanto Mike como Alan llevan una relación de noviazgo con las jovencitas que están a sus extremos. Una relación de noviazgo legítima, sabida y conocida por todos, ¿no? Como su pastor, estoy enterado de su relación de noviazgo. Sabemos que son novios. Los muchachos han sido muy respetuosos en su relación de noviazgo. Mantienen límites dentro de la casa de Dios. Aunque son novios, guardan límites que ellos mismos, sin que uno se los diga, los han estado guardando. No sé cómo le hicieron para conquistar a sus muchachos, a sus muchachas, este par de muchachos, no lo sé. No sé cómo le hizo Enoch también, pero normalmente, hermano, cuando un hombre está interesado en una mujer, lo que hace es invitarla a comer. El invitar a comer a alguien tiene que ver con la hospitalidad. Aunque la invitemos, no sé cómo le hiciste tú para conquistarla. ¿No la invitaste algún día a comer? ¿Los dos eran de aquí de esta iglesia? ¿Desde chicos? ¿No? ¿Se conocieron ya adolescentes o jóvenes? Te gustó la muchacha, ¿no? Y normalmente lo que uno hace cuando le gusta a la muchacha, la voy a invitar a comer. Esto forma parte de la hospitalidad. Esto tiene que ver con ser hospitalario. Entonces, el comer juntos es un gesto de hospitalidad y es bien importante en toda relación con cualquier ser humano, llámese de noviazgo o lo que sea. Los jefes de Estado
¿Qué es lo que hacen? Cuando van a tratar alguna situación, quieren buscar un arreglo que para el calentamiento global o ese tipo de cosas. Cuando van a tratar ese tipo de situaciones, ¿qué es lo hacen? ¿Qué es lo que hacen? Se reúnen, pero se sientan a comer, ¿verdad que sí? Cuando tú quieres no hacerle la barba, pero conquistarte a tu jefe o a tu jefa, la invitas a comer. Entonces, el invitarse a comer tiene que ver con la hospitalidad y es algo bien importante para que nosotros nos relacionemos. Es bien importante. El Señor Jesucristo practicó la hospitalidad. El Señor Jesucristo practicó el comer con otras personas para relacionarse. De hecho, hace muchos años estudié sobre esto en los evangelios y me di cuenta que el Señor Jesucristo utilizó mucho la hospitalidad, utilizó mucho el comer con otras gentes para poder relacionarse con ellos. La historia de la iglesia también revela con mucha claridad que la práctica de la hospitalidad, que practicar el comer con otros, era una manera de ganar a gente para Cristo. Era una manera de predicar el evangelio, la gran comisión. De hecho, amados hermanos, si se quitara de los evangelios algunas de las predicaciones que el Señor Jesucristo dio en una casa donde lo invitaron a comer, nos perderíamos de verdades tremendamente importantes y necesarias para nosotros. Muchas de las palabras del Señor Jesús registradas en los evangelios fueron dadas en una casa donde a Él lo invitaron a comer. Hoy uno va a cualquier ciudad o cualquier pueblo y uno encuentra una posada, uno encuentra un hotel donde comer, donde dormir, donde descansar. En los tiempos del Señor Jesús no era así. En los tiempos del Señor Jesús, Él dependía de la hospitalidad de la gente. De hecho, en Betania había una familia que practicó la hospitalidad con el Señor Jesucristo. Y estoy seguro que fue beneficiada grandemente porque el Señor promete recompensar si nosotros somos hospitalarios. Si nosotros compartimos con los demás nuestros alimentos, el Señor promete bendecirnos y recompensarnos. Repito, el Señor Jesús dependía mucho de la hospitalidad de la gente. Vayamos a Hechos. Tal vez me esté adelantando, pero es por donde considero que debemos de ir ahorita. Vamos al libro de los Hechos. Vamos a ir al libro de los Hechos porque les mencioné que en la Biblia encontramos que la hospitalidad y el comer juntos, los hermanos con otras personas, les abría las puertas para la predicación del evangelio, para anunciar el reino de Dios a los demás. Ténganme paciencia, al final se va a dar cuenta por dónde nos quiere llevar el Señor, hasta dónde nos quiere llevar el Señor. Vamos al libro de los Hechos. Les compartimos mucho a la gente sobre el amor de Dios. Bueno, cuando invitamos a un inconverso, a un vecino a comer, es una buena oportunidad para que nosotros le compartamos sobre el amor de Dios, sobre el reino de Dios. Mire, a ver si es esta cita. Sí, es esta. En Hechos 2, les decía, era una de las maneras en que la iglesia podía seguir extendiendo el mensaje del evangelio. Hechos 2, versículo 46 y 47, ¿lo tiene? ¿Lo tiene? Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, el invitar yo a mis hermanos a mi casa a comer, invitar juntamente con ellos a alguien, algún vecino inconverso, me da a mí la oportunidad de compartirles a ellos sobre el amor de Dios. Pero estoy recordando que Jesús dio un mandamiento, tal vez esté en San Juan capítulo 13, déjenme ir ahí, porque además de que nos da la oportunidad al ser hospitalarios, al invitarnos los unos a los otros a comer para que comamos juntos en casa,
Aparte de que nos da la oportunidad de compartir el reino de Dios a otros, a dar testimonio del amor de Dios a otros, nos da la oportunidad también para cumplir con un mandamiento que Jesús nos dejó a nosotros, los ya cristianos. Deje ver si está en San Juan capítulo 13, si no, ayúdenme. Ahorita les digo qué es lo que busco. Si no lo encuentro, les pido su ayuda. Sí, es San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Santo es el nombre de Jesús. ¿Ya lo tiene? Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Salud, hermana. Así que al invitarnos a comer, hermanos, los unos a los otros, que comamos juntos, nos da la oportunidad también para practicar este mandamiento del Señor. Miren, a veces no nos conocemos, aunque tengamos ya tiempo conviviendo dentro de la casa del Señor, no nos conocemos. De hecho, yo en ocasiones le he preguntado a alguien: ¿sabe usted dónde vive tal familia? No sé. ¿Cuántos años tiene esa familia aquí? Tantos años. ¿Y usted cuántos años tiene aquí en la misma iglesia? No, pues tantos años. ¿Y no sabe dónde vive esta familia? ¿Qué quiere decir? Que no se conocen, no se han tratado, no han tenido un acercamiento. Y cuando no nos conocemos, cuando no nos hemos tratado, a veces tenemos un concepto equivocado de algunos miembros de la iglesia. A veces nos pasa lo mismo que a Natanael. Fue él, cuando a Natanael, ¿sí es Natanael? ¿Sí es? Cuando ¿quién fue? Ya me hice bolas. ¿Quién fue? Fue Pedro, ¿no? Creo. A ver, sáquenme del error si estoy en error. Pedro va con Natanael y le dice: hemos encontrado al Cristo, ¿se acuerdan? Y le dice que es de Nazaret, ¿no? Y creo que es Natanael el que dice: ¿es que puede venir algo bueno de Nazaret? ¿Es real la historia que estoy diciendo o la inventé? ¿Es correcto? Gracias, hermano Luis Ángel. Entonces, a veces tenemos una imagen equivocada de la persona. Pero ya cuando Natanael tuvo una relación con el Señor Jesús, cuando ya tuvo un trato con Él, lo tuvo enfrente, su percepción de Jesús cambió totalmente, ¿no? Ese hermano que lo consideras tú a lo mejor muy pedante, ese hermano que tú piensas que es bien arrogante, a lo mejor él no es así, a lo mejor es todo lo contrario. ¿Qué tal si algún día lo invitas a comer a tu casa, a él y a toda su familia? Y te aseguro que te vas a pasar un tiempo bien bonito. Claro que esa comida tiene que ser edificante. O sea, no nos vamos a sentar para hablar de los problemas de la iglesia y criticar a este hermano y hablar de la otra hermana. No, se trata de que sea algo que nos edifique, que comamos juntos, que practiquemos la hospitalidad y que Jesús esté ahí como el centro de nuestra vida. Tal vez no estés hospedando a un ángel al invitarlo a comer, pero que tal vez estás invitando a un futuro pastor, ¿no? A un futuro médico, o a lo mejor estás invitando a un futuro estadista. Lo estás invitando a comer sin saber lo que será en el futuro. Dije hace un rato, muchas de las predicaciones del Señor Jesús fueron dadas en un lugar donde Él fue invitado a comer. ¿Te acuerdas una de las críticas que le hacían al Señor Jesús? Hermano, esto que estoy diciendo está en la Biblia. Es tremendamente espiritual lo que estoy predicando. Es de mucha trascendencia para nosotros en esta vida y en la venidera. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo aseguro? Porque es un mandamiento que viene en tu Biblia, que seas hospitalario, que invites a miembros de tu familia espiritual a comer en tu casa. Al Señor Jesucristo se le criticó por muchas razones. Una de las razones por las cuales criticaron a Jesús es porque bebía y comía con los pecadores. Vamos a San Lucas 15. Todavía no logro captar el interés de muchos de ustedes, pero de veras es vital lo que estamos estudiando. También lo aseguro porque fue lo que el Espíritu Santo me hizo ver que compartiera. Y el Espíritu de Dios no se equivoca. Vamos a Lucas 15.
nos ayudaría en muchas ocasiones, hermanos. La Biblia fue escrita para todos, pero a corto plazo las escrituras fueron escritas para los judíos, ¿verdad? Para la gente del Medio Oriente. Yo he tenido muchas veces que ponerme los zapatos y todo lo demás de un judío para poder entender la actitud de algunos. Santo es el nombre de Jesús. Es el Espíritu Santo. He tenido que ponerme los zapatos de un judío, he tenido que tomar la mentalidad de un judío para poder entender el contexto bíblico. De veras, hermano. La palabra de Dios, aquí en el Evangelio, hermano, que vamos a leer, la palabra de Dios en ese momento fue dada a gente judía. Tienes que pensar como la gente del Medio Oriente. Tienes que pensar como los judíos de la época para que tú comprendas por qué tanto escándalo de esta gente por el hecho de que el Señor Jesús comía y bebía con pecadores. Tal vez para ti, para mí, como gente con mentalidad occidental, el invitar a alguien a comer no tenga la mayor importancia. Pero para un judío, ser invitado a comer o invitar a alguien a comer era algo tremendamente tremendo. El que un judío invitara a otro, a cualquier persona a comer, significaba que lo aceptaba, significaba aceptación y también significaba intimidad. Échate esto a la bolsa. Entonces, cuando los fariseos, sobre todo los escribas y publicanos, veían que el Señor Jesús comía con rameras, con publicanos, o sea, con ladrones, comía con gente pecadora en general, esto era una ofensa para ellos, según ellos. ¿Por qué? Porque el invitar a alguien a su casa a comer significaba aceptación y también significaba intimidad. ¿Cómo puede ser que este rabino sea capaz de comer con Zaqueo si es un ladrón? ¿Me doy a entender? ¿Cómo puede ser que le esté diciendo con esto que lo acepta tal cual es? El Señor Jesús no participaba de los pecados de la gente, ni consentía con los pecados de la gente, ni tenía una actitud de tolerancia hacia los pecados de la gente. Pero Él, al comer con ellos, le estaba diciendo: quiero tener intimidad contigo. Él les estaba diciendo: te acepto tal como eres. Y les estaba diciendo a los líderes religiosos, por otro lado: los acepto. Cuando yo como con ellos, quiero que sepas que lo estoy utilizando como un medio para buscarlos a ellos. Estoy aceptando la hospitalidad de ellos, la comida de ellos, para tener un acercamiento con ellos y poder salvarlos y poder ganarlos para el reino de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, la hospitalidad y el invitar a alguien a comer en casa era de un alto significado para un judío. Ojalá nosotros los occidentales lo viéramos de la misma manera, que el invitar a alguien a comer es algo sagrado, que no es para sentarse a criticar, a juzgar, no es para pelear, no es para discutir, sino que a la hora de que uno se sienta a la mesa es un momento sagrado, es un momento de acercamiento entre nuestra propia familia y aquellos que estamos invitando, teniendo como centro al Señor Jesús. Que es un momento, al invitar a alguien a comer, le estoy diciendo a ese alguien: te amo, quiero compartir el amor de Jesús contigo, sea cristiano o no sea cristiano. Que al decirle a alguien, te invito a comer, le estoy diciendo: es que me interesas, quiero tu amistad, te acepto así como eres, y sabes que quiero intimar un poco más contigo. Si la iglesia nos sigue a nosotros como sus pastores hacer esto, hermanos, la hermandad y la unidad entre nosotros va a crecer a pasos agigantados. Jesús practicó esto, dio hospitalidad y aceptó hospitalidad. Con esto que dije, ahora entiendes por qué era un escándalo para los fariseos y los escribas, los líderes religiosos, que el Señor Jesús comiera con pecadores. Ahora entiendes el por qué. Porque la mentalidad de ellos era esta, ¿no? Para ellos significaba aceptación e intimidad con la persona invitada. Me decía mi esposa: ¿por qué no predicas hoy, además de esto, por qué no predicas sobre el compartir el pan y la sal? ¿Por qué no? Le dije: si Dios nos guía a eso, estudiaremos algo más sobre eso y es algo sobre lo mismo, ¿no? Invitas a alguien a comer
estás haciendo un pacto de sal con la otra persona, de veras. En los tiempos del Antiguo Testamento, si alguien invitaba a alguien a comer, se comprometía con ese alguien de una manera tremenda. Era capaz de dar su vida por aquella persona que invitó a comer o viceversa. Era un pacto de sal, era un pacto tan importante entre ellos, repito, que eran capaces de dar su vida el uno por el otro, por el simple hecho de que se sentaron a comer juntos. A ver, repítamelo por favor. Usted. Ah, sí. Sí. Así es, así es. Estos son mi madre, y dijo el Señor Jesús en una ocasión, y estos son mis hermanos. Todos aquellos que oyen la palabra de Dios y hacen la voluntad de Dios, para mí ella es una madre, para mí ella o él son unos hermanos. Fue una tremenda lección para María, su madre biológica, y para sus hermanos biológicos también, tremendo, ¿no? Uno se vuelve madre de la palabra de Dios cuando uno la lee, cuando uno la oye y la hace suya. Uno se convierte en un guarda, en alguien que protege la palabra de Dios a una costa de su propia vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús practicaba eso, repito, el ser hospitalario y el recibir hospitalidad también. Vayamos a San Lucas 15, les dije. Ya con la mentalidad judía en usted, entenderá por qué tanto escándalo, porque el Señor Jesús comía con gente pecadora. Y vamos a ver la respuesta del Señor Jesús. No sé hasta dónde podamos meternos con su respuesta, porque su respuesta en un sentido no tiene relación con el tema de hoy. Pero si estamos ahí, ¿por qué no decir algunas cosas relacionadas con la respuesta del Señor Jesús? Y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle. Y murmuraban los fariseos y los escribas. ¿Cómo murmuraban? ¿Por qué murmuraban? Dice, es que a los pecadores recibe y con ellos come. Esa fue la queja, fue la murmuración de que el Señor Jesús comía y bebía también, dice otro evangelio, con la gente pecadora. En respuesta, el Señor Jesús les da 3 parábolas. No es el tema, pero una de las parábolas tiene que ver con la oveja perdida. ¿Lo recuerdan? Y con el gozo que hay en aquel que perdió algo y lo encuentra. Para mí, 2 cosas son el punto central de estas parábolas. La segunda es con respecto a la dracma que se pierde. ¿Es así? En el 6 dice, y viniendo a casa junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles, dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ante el enojo de esta gente, porque Jesús comía, acostumbraba ser hospitalario, comer con gente pecadora, la respuesta del Señor Jesús es esta. ¿Qué les estaba dando a entender, en mi opinión, Jesús a esta gente? Que el comer con ellos era un medio que él utilizaba para buscar a las ovejas perdidas y ganarlas a través del camino del arrepentimiento para el reino de Dios. Jesús les estaba diciendo, es que quiero compartirles el amor de Dios, por eso como con ellos, no para consentir con sus pecados, no para participar de sus pecados, sino para ganarlos para el reino de Dios, repito, a través del camino de arrepentimiento. Y luego la parábola de las 10 dracmas, de la dracma perdida, también lo mismo, el gozo por haberla encontrado. En el versículo 10 dice, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y pudiéramos seguir con la parábola del hijo pródigo también, pero todas tienen como esencia, en mi opinión, el mensaje del gozo tan grande que Dios siente cuando alguien se arrepiente, cuando alguien que estaba perdido es encontrado y se arrepiente delante de él. Y por otro lado,
otro punto central en estas parábolas, sobre todo en la última, en la del hijo pródigo, es mostrar el tremendo rechazo contrario a la naturaleza de Dios que los fariseos, que los escribas, los conocedores de la ley tenían hacia la gente pecadora. Lo repito, la otra intención de las parábolas del Señor Jesús, sobre todo la parábola del hijo pródigo, era mostrar que la actitud de los fariseos era contraria a la naturaleza del Señor nuestro Dios. ¿Cuántos se gozan cuando un adúltero, cuando un drogadicto, cuando un fornicario, cuando un criminal se arrepiente y su nombre es anotado en el libro de la vida? Levanten su mano, ¿cuántos se gozan? Tratar mal a alguien que cometió X o tal o cual pecado y va a Jesús, le confiesa su pecado, Dios se lo perdona y lo lava con su sangre. Tratarlo mal cuando viene a la presencia de Dios, a este lugar o a cualquier lugar, es algo totalmente contrario al carácter y la naturaleza de Jesús. Porque cada vez que un pecador se arrepiente, cristiano o no cristiano, cada vez que en un converso usted y yo nos arrepentimos, allá arriba en el cielo hay un tremendo gozo. Entonces, ¿por qué nosotros mostramos enojo hacia alguien porque sabemos que cometió un pecado terrible? ¿Por qué lo tratamos mal cuando ya Dios lo perdonó, lo lavó con su sangre? Esto es contrario al carácter, a la naturaleza de Dios. Eso es lo que Jesús les estaba mostrando. Es al comer con ellos, al convivir con ellos, les estoy diciendo: los amo, quiero intimar con ustedes, los estoy buscando porque son como ovejas perdidas sin pastor. Al comer con ellos, Jesús les estaba dando la oportunidad que transitaran por el camino de arrepentimiento y se volvieran a Jehová su Dios. Entonces Jesús los está señalando a través del testimonio del hermano mayor del hijo pródigo, les está señalando su gran pecado, su gran falla. Es que yo, ¿por qué le voy a hablar si es un gran o una gran pecadora? Es ¿por qué yo voy a ir a ese lugar? ¿Me crees si le digo que hay gente que se sale de sus congregaciones solamente porque en su congregación hay alguien que pecó? Todas las parábolas del Señor Jesús son proféticas, van a tener un cumplimiento. Algunos miembros del pueblo de Dios no entrarán por causa de que ahí había un él o una ella que era una pecadora. ¿Y por qué voy a entrar a la casa de mi padre si ahí mi padre tiene ese vil pecador? ¿Me doy a entender? Yo pienso de que si hablamos de puntos centrales de estas parábolas, sobre todo la del hijo pródigo, el punto central es el hermano mayor. Predicamos mucho sobre el hijo pródigo, predicamos mucho sobre el padre de la parábola, pero de veras necesitamos predicar más sobre el hermano mayor, porque el hermano mayor del hijo pródigo estaba representando a los fariseos, aquellos que se enojaban porque Jesús comía con gente pecadora. ¿Me explico, hermanos? Santo es el nombre de Jesús. Vayamos a Romanos capítulo 12. Hermano Amparo, está alimentando al bebé. Cristian, otra vez te envío allá a la oficina. Ya necesito el material, le puede decir a mi esposa y a Dina, lo que esté ya listo el material, porque ya lo voy a necesitar. Anoten, no vamos a alcanzar a leer todo. Anoten San Lucas 9 del 57 al 58. Ustedes se van a dar cuenta en esas citas, como en otras, de que durante los años del ministerio terrenal del Señor Jesús, Él no tuvo casa propia, tuvo que depender de la hospitalidad de la gente. Van a encontrar eso en esa cita, pero en San Marcos 6, del 8 al 18, y en San Lucas 10, del 7 al 11, van a encontrar que cuando el Señor Jesús mandó a los 70, mandó a los 12, mandó a los discípulos a predicar, les dijo que también dependieran de la hospitalidad de los demás. Anoten esas citas, por favor.
Pero aquí vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 13. Ya vamos a terminar, hermanos. Y vamos a leer también Primera de Pedro 4, versículo 9. Yo creo que el deseo de Dios es que hagamos lo mismo que la iglesia primitiva, que practiquemos la hospitalidad al menos con 3 finalidades. ¿Quieren anotarlas antes de que leamos Romanos 12 y Primera de Pedro? Dije que yo creo que el deseo de Dios, al igual que el deseo de Él para la iglesia primitiva, sea que practicáramos nosotros la hospitalidad con 3 finalidades. Número 1, para darnos la oportunidad de cumplir el mandamiento de amarnos unos a los otros. Gracias, muchas gracias. Gracias. Dije que creo que el deseo de Dios, al igual que su deseo para la iglesia primitiva, es de que practiquemos la hospitalidad con 3 finalidades. Número 1, que nos demos la oportunidad de poner en práctica, amados hermanos, el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Hace un rato lo leímos en San Juan 13, creo que fue 34 y 35. Número 2, que el invitar a alguien a comer tenga como significado el poder tratar y conocer a gente que nosotros no conocemos. Puede ser tu vecino. No lo conoces, no te conoce. Invítalo a comer en tu casa. Eso te va a dar la oportunidad de que trates y que llegues a conocer a personas que tú no conoces. Número 3, la número 2, el que invitemos a comer a otros, que comamos juntos con otros, que seamos hospitalarios en casa, nos da la oportunidad de que tratemos y de que lleguemos a conocer a personas que no conocemos. He escuchado a gente que dice, es que yo no presto mi casa para una célula, porque en la colonia no le caigo bien a nadie porque soy cristiano. ¿A que no? Lo más seguro es de que tú te hayas encerrado en tu propio núcleo y no te hayas abierto hacia los demás, porque son borrachos, porque son drogadictos, porque son esto y lo otro. Normalmente esa es la razón. Entonces tienes que abrirte. Acuérdate que hay que predicar primeramente Jerusalén. En Jerusalén es tu casa, tus hijos, tu pareja, pero el círculo se tiene que ir expandiendo. Los siguientes son los vecinos. Sé de lo que se trata, sí se puede. Solamente invítalos a comer. Hasta el más ignorante sabe que cuando tú lo estás invitando a comer es porque quieres intimar con él, es porque quieres iniciar una amistad con él. Y te va a decir que sí. La tercera razón es darnos la oportunidad de revelar a otros el propósito que Dios tiene para su pueblo, de que ahora somos hermanos en Cristo. Cuando la gente nos ve que comemos juntos, que las familias de la iglesia se invitan la una a la otra a comer, estamos cumpliendo con el propósito de Dios para nosotros, de que ahora somos verdaderos hermanos en Cristo. ¿Quién dijo eso? Jesús. Ámense los unos a los otros para que ahora crean. ¿Sí me doy a entender? Ahora sí, Romanos capítulo 12. Y yo creo que sí vamos a mencionar que la hospitalidad es obligatoria para los que son líderes. Pero vamos a Romanos 12, 13. ¿Ya lo tenemos? Déjenme ir ahí, yo soy el que no he llegado ahí. ¿Cómo dice? Mire, leamos desde el 13. Dice, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad.
Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Un día alguien dijo, con respecto al versículo 20, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego amontona su cabeza. Y dijo, es como darle a mi enemigo una bofetada con guante blanco, para que entiendas, para que aprendas. Nuevamente hay que pensar como judío. En tiempo de invierno, en aquella tierra, hermano, no había encendedores, no había cerillos como ahora hay, ¿no? A la hora que uno quiere puede encender fuego. En aquel entonces no. Había unos muchachitos que se dedicaban muy temprano se levantaban, supongo juntamente con sus padres, a quemar leña. No entiendo, no sé el proceso, pero al final de cuentas quedaban puros carbones encendidos. Entonces se ponían algo en la cabeza lleno con esos carbones encendidos e iban por las casas vendiéndolos para que la gente los comprara y los utilizaran para encender una lámpara, para encender determinado fuego para calentarse, encender fuego para poder preparar los alimentos. Entonces, a lo que se refiere el Señor Jesús al decir ascuas de fuego sobre su cabeza, no es darle una bofetada con guante blanco, sino proveer del calor del amor de Dios a través de esa acción, a través de esa actitud hacia tal o cual persona, no importando si es enemigo o si es hermano en Cristo. Compartir del calor del amor del Señor nuestro Dios. Entonces, para el cristiano, la hospitalidad no es algo opcional, y mucho menos si se es líder. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 8, ¿estamos ahí? Y sobre todo tened entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, y el Espíritu Santo dice ¿cómo? Sin murmuraciones. Es que los invité a comer y arrasaron con todas las tortillas, se acabaron toda la sopa y los frijoles. Ya echaste a perder el buen momento. Conviviste con ellos, te gozaste, reíste, platicaste con ellos de la palabra de Dios, se fueron, pero empezaste a quejarte, a murmurar. Ya echaste por tierra todo lo que habías logrado. Gloria a Dios, Señor, se lo tragaron todo. Para eso era. Sin quejas, sin murmuraciones. Alguien dijo atrás, aleluya. Sí, mis hermanos, haz bastante que sobre, que se llene. No te preocupes, hermanos, no nos vamos a convertir en obesos, porque el ayuno de los miércoles sigue. Lo que le metiste el martes o el lunes, el miércoles se va a través del ayuno. Vamos a mantenernos en línea todavía. Por último, la hospitalidad obligatorio para los que son líderes. Timoteo y Tito. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, y Tito 1, 7 y 8, y se acabó ya por hoy. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Leo desde el 1, palabra fiel, si alguno apetece obispado, buena obra desea. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, no nada más la mujer, él también, hospedador, apto para enseñar,
no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, etcétera. Pero tiene que ser alguien que practique la hospitalidad. Tito, capítulo 1, versículos 7 y 8. Santo es el nombre de Jesús, porque es menester o sea necesario que el obispo sea sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, retenedor de la fiel palabra, que es conforme a la doctrina, etcétera. Pero ahí vemos nuevamente el requisito para el líder de que sea alguien que practique la hospitalidad. Bueno, vamos a practicarla, ¿de acuerdo? ¿La practicamos? ¿Qué creen que traigo? Esto es lo que les pedí de última hora a mi esposa y a la hermana Dina, que me ayudaran a hacerlo. Aquí hay una tarjetita que dice, comamos juntos. Y luego dice, ay, ya te estás gozando, todavía ni comes. Y ya, Imagínense a Alan cuando lo invite a comer a la casa con su familia. Va a estar aullando como coyote todo el tiempo. Si ahorita aulló cuando le dé la pizza, A los muchachos hemos tenido la oportunidad de convivir en la casa comiendo, ¿verdad? Díganle que hemos comido. Son tremendos para las pizzas estos niños, de veras, ¿eh? Le podría decir cuántas charolas grandes se comieron era Alan, May, Josué, Cristian. Josué se rindió rápido, se tenía que ir temprano, algo así. Si no, les hubiera seguido. Pero de veras dieron cuenta de algunas charolas, son así de este vuelo. Son de alto calibre. Pero también a ellos tienen que invitarlos a comer, no tengan miedo, hermanos. Jehová proveerá. Dice, comamos juntos. La familia, y ahí van a poner el nombre de ustedes. Invita a la familia y le van a poner el nombre de la familia que van a invitar. El día tal, a la hora tal, la dirección de teléfono tal, para que comamos juntos. Y luego está una porción bíblica aquí abajo que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. ¿Quieres aullar otra vez? ¿Habrá aullidos santos, hermanos? Mi Biblia dice que sí, hermanos. Muy bien, entonces necesito a los músicos que están aquí que me ayuden a repartir estas tarjetas. Y vamos a cantar algunos cantos ahorita. Mientras usted le ora a Dios, pregúntele a Dios, ¿cuál quieres que sea mi primicia? ¿A qué familia cuál quieres tú que sea la primer familia que yo invite a comer en relación a este proyecto? Y ya que Dios le diga a quién, ponga el nombre de esa familia y vaya y déle la tarjeta. Póngale el día y la hora. Si la familia no puede, pues ya se arreglan con el día y la hora. Pero esta semana nos vamos a invitar a comer los unos a los otros. ¿Verdad que le gustó la idea? Ok, los músicos, por favor, todos los músicos.